En la vida de cada persona pueden surgir situaciones en las que se siente un distanciamiento inexplicable por parte de un ser querido, como si fuera un castigo por alguna transgresión desconocida. Existen personalidades que evitan los conflictos abiertos y las discusiones ruidosas, prefiriendo utilizar formas ocultas, apenas perceptibles, de infligir heridas, obligando a pagar por cruzar una frontera invisible, conocida solo por ellos. Convierten la calma externa en un escenario de lucha psicológica, donde cada gesto y palabra tienen un trasfondo oculto. Esto es especialmente familiar para aquellos que han tratado con personalidades narcisistas. En el arsenal de manipulaciones emocionales de los narcisistas, no siempre hay gritos y agresiones. A menudo, los métodos más efectivos pasan desapercibidos, sin dejar rastros visibles, pero infligiendo profundas heridas emocionales. Cuando un narcisista se siente herido, ignorado o desenmascarado, no se apresura a desahogar su ira. Por el contrario, planifica cuidadosamente, observa, espera el momento adecuado para sembrar dudas, provocar sentimientos de culpa y hacer dudar de la propia cordura. El narcisista no busca la justicia. Su objetivo es la venganza, pero una venganza de un tipo especial. Anhela una venganza silenciosa, casi elegante, disfrazada de indiferencia, que haga perder el control de la situación, sin comprender las verdaderas razones de lo que está sucediendo. Es una venganza que juega con las emociones, sin dejar pruebas directas. Es precisamente en este plano donde se manifiestan las tácticas más oscuras del narcisista. No necesita alzar la voz para desestabilizar la situación. Basta con sembrar una semilla de duda, hacer sentir invisible, manipular el entorno para que todos vean a la víctima bajo una luz distorsionada, beneficiosa para el manipulador. Es un juego de poder silencioso, agotador, desconcertante, que poco a poco consume las fuerzas vitales. Las representaciones de la venganza narcisista a menudo pintan cuadros de enfrentamientos tormentosos y disputas mordaces, pero la verdadera esencia de este fenómeno es mucho más sutil y peligrosa. La verdadera fuerza del narcisista reside en su habilidad para golpear a hurtadillas, de tal manera que la víctima no pueda determinar con precisión la fuente del dolor. Atacan sin tocar, crean una sensación de aislamiento incluso en la proximidad inmediata, hacen dudar de la propia cordura, memoria e intuición, y lo hacen con una sonrisa hipócrita o un silencio demostrativo. Todo comienza con una engañosa calma. Después de un conflicto o un desacuerdo común, el narcisista se aparta, no por un deseo de paz, sino para desarrollar un plan de venganza necesario para restaurar su herido amor propio. Y este plan no se realiza a través de una confrontación abierta, sino a través de una serie de acciones cuidadosamente medidas. Gestos fugaces, réplicas ambiguas, silencios prolongados y acciones que parecen inocentes, pero que persiguen un objetivo concreto: hacer que la víctima pague. Por ejemplo, el narcisista puede dejar repentinamente de responder a los mensajes sin bloquear ni insultar, simplemente desapareciendo, como si la víctima no existiera. Esto no es una evasión casual, sino una forma de castigo bien pensada, diseñada para hacer sentir la ausencia del narcisista como una forma de manipulación emocional. El narcisista comprende perfectamente que la víctima necesita una respuesta, una explicación, pero se niega deliberadamente a dársela, porque en el silencio reside su poder y la víctima carece de él. Cuando el narcisista regresa, no lo hace para reconciliarse, sino para comprobar hasta qué punto la víctima sigue estando en su trampa emocional. Es como si ignorara magistralmente lo que ha hecho, como si la herida abierta que ha infligido fuera solo un producto de su imaginación. En cuanto se atreve a insinuar que se va, se transforma inmediatamente en una víctima inocente, acusándole de dramatizar demasiado
exagerar y no comprender su sutil naturaleza. Y así, el círculo vicioso se cierra. El narcisista no es propenso al perdón sincero, y su aparente amabilidad es solo una obra de teatro cuidadosamente representada. En el fondo de su alma, espera el momento adecuado para hacerle sentir el dolor que, según él, usted le ha causado, incluso si no había ni una sombra de mala intención en sus intenciones. Su desmesurado ego reacciona dolorosamente ante cualquier manifestación de inferioridad, rechazo o duda sobre su grandeza. Y entonces, en su distorsionado sistema de coordenadas, surge una aguda necesidad de restablecer el equilibrio inestable. La venganza se convierte en su herramienta, pero no en forma de agresión abierta y furia. Actúa con una calma escalofriante, tan sutil e imperceptible, que puede que ni siquiera se dé cuenta de que se ha convertido en el objeto de sus vengativos designios. Le parece que todo sigue su curso, pero poco a poco empieza a sentirse aislado, humillado e inseguro de sí mismo. Su arsenal está lleno de flechas venenosas, comentarios mordaces que señalan sus defectos, comparaciones constantes con personas más exitosas y dignas, olvidos estratégicos de cosas importantes para usted. Todo esto son eslabones de una misma cadena, diseñada para convencerle de su propia insignificancia. Lo más traicionero de su táctica es su encubrimiento. Sus ataques son tan sutiles y hábilmente disfrazados que uno empieza a dudar de su propia cordura, preguntándose, ¿será que el problema realmente soy yo? En esto reside el retorcido genio del narcisista. Te destruye desde dentro, haciéndote creer en tu propia ineptitud. Y cuando tú, abatido y devastado, te derrumbas emocionalmente, él lo interpreta como una victoria incondicional, porque su objetivo no es simplemente hacerte daño, sino verte derrotado, dependiente y desesperadamente necesitado de su aprobación y confirmación de tu valía. Imagínate esta escena. Una persona, manipulando hábilmente la opinión pública, te utiliza como un ejemplo palpable, exponiéndote desfavorablemente ante los demás. Insinuaciones veladas, frases ambiguas, pronunciadas con una fingida preocupación por tu bienestar, socavan sutilmente tu reputación. Cada palabra, aparentemente dictada por la preocupación, en realidad contiene el veneno de la duda, haciendo que los demás cuestionen tu competencia y fiabilidad. Y mientras tú intentas defender tu buen nombre, este manipulador interpreta hábilmente el papel de víctima incomprendida, despertando la simpatía y el apoyo de los demás. Pero su arsenal de presión psicológica no se limita a las intrigas entre bastidores. Hábilmente involucra a terceros en la creación de situaciones conflictivas que parecen espontáneas e impredecibles. De repente, sin razón aparente, alguien cercano a ti empieza a mostrar frialdad y distanciamiento. A tus espaldas se tejen intrigas, se difunden hechos distorsionados y mentiras descaradas, privándote de la oportunidad de justificarte. Esta táctica de triangulación es uno de los recursos favoritos del manipulador vengativo, destinada no solo a causarte dolor, sino también a aislarte del apoyo de los demás. En este aislamiento te vuelves más vulnerable, una presa más fácil para su control. Es una guerra psicológica silenciosa e imperceptible, en la que no hay explosiones estruendosas ni enfrentamientos abiertos. Sin embargo, su impacto destructivo se siente en todos los niveles. La autoestima se desploma, las relaciones se derrumban, la estabilidad emocional se ve amenazada. Y cuando finalmente decides marcharte, el manipulador utiliza su última arma, el sentimiento de culpa. Te hace sentir responsable de su sufrimiento, recordándote sacrificios pasados y mostrando heridas imaginarias.
Todo esto se hace solo para mantenerte cerca, para no dejarte escapar. El narcisista no puede permitir que seas feliz sin él. Busca controlar tu vida, incluso cuando no está físicamente presente. Su venganza más cruel es hacerte dudar constantemente de ti mismo, atormentarte con preguntas sobre si has cometido algún error. Esta persecución continúa incluso después de un tiempo, incluso cuando estás en una nueva relación y, al parecer, has superado el pasado. Quiere que sigas dudando de ti mismo y mirando hacia atrás. Y entonces, cuando el velo se descorre y la verdad se revela en toda su fealdad, puedes verte inundado por una tormenta de sentimientos contradictorios. Ira, como una llama abrasadora, tristeza, como un océano sin fondo, e incluso un doloroso sentimiento de culpa por tu anterior ceguera. Pero el punto clave es que la revelación ha llegado, que tienes la oportunidad de comenzar un largo y difícil camino hacia la curación, romper el círculo vicioso de la dependencia y darte cuenta de que nadie tiene derecho a atentar contra la inviolabilidad de tu mente, jugar con tus emociones y pisotear tu dignidad. El narcisista, manteniendo una calma externa y obsequiándote de vez en cuando con gestos de ostensible compasión y falso afecto, en secreto lleva un registro meticuloso de todas tus palabras, acciones y miradas, que él percibe como un desafío a su inquebrantable superioridad emocional. No necesita oír tus gritos de ira ni enfrentarse a una resistencia abierta para sentirse herido. Basta con la más mínima desviación de sus expectativas, una fugaz muestra de independencia o una falta de atención, que él considera suya por derecho propio. ¿Recuerdas si alguna vez has tenido la sensación de que te castigan por mostrar independencia o por tomar tus propias decisiones? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Tengo mucha curiosidad por saber si reconoces este patrón insidioso en el comportamiento de alguien de tu pasado o presente, porque en la mente del narcisista, la venganza no tiene por qué ser ruidosa y escandalosa. Por el contrario, cuanto más sutil y sofisticada es, mayor es la satisfacción que le produce. Es un proceso frío, estratégicamente calculado, en el que el objetivo no es resolver el conflicto, sino asestar un doloroso golpe de respuesta, aunque no seas consciente de su existencia. Empieza a distanciarte gradualmente, sin recurrir a declaraciones abiertas ni a protestas ruidosas, sino creando apenas perceptibles ausencias, llenas de significado oculto. Deje de reaccionar como antes, modere su fervor emocional, vuélvase menos accesible, pero asegúrese de que él note estos cambios, sin tener la posibilidad de explicarlos por completo. Es una presencia que oprime con lo que no dice, con lo que deja de ofrecer, no con lo que hace. Y es esta ambigüedad e incertidumbre la que gradualmente agota sus fuerzas. En algún momento, se da cuenta de que está pisando hielo delgado, sopesa cada palabra, intenta predecir su reacción, sin siquiera comprender qué causó su descontento. ¿Alguna vez ha tenido la sensación de que lo están castigando sin explicarle cuál es su culpa? ¿Cómo manejó situaciones similares? Me interesaría mucho saber cómo superó esa sensación de confusión emocional, ya que ocurre con mucha más frecuencia de lo que parece a primera vista. No pocas personas viven sus vidas sin sospechar que se han convertido en participantes de una estrategia oculta de venganza. Con el tiempo, se hace evidente que el comportamiento de esa persona no se corresponde con la situación real. En público, puede mostrar calidez e incluso hablar de usted de manera halagadora, pero en privado mantiene una notable distancia emocional. Esta doble personalidad no es accidental, sino que forma parte de un control cuidadosamente construido sobre la percepción de los demás. Sigue pareciendo una persona sensata, madura y comprensiva. Pero usted, al ver la otra cara de la moneda, se siente cada vez más solo, incluso estando cerca de él.
lo aísla emocionalmente, sin recurrir a palabras abiertas, y cuando intenta averiguar la razón, él lo niega todo. Todo está bien, dice. O, lo que es peor, se burla de sus preocupaciones, presentándolas como un producto de su imaginación. Es precisamente en esta etapa donde muchos comienzan a dudar de su propia cordura. Empiezan a pensar que son demasiado sensibles y, tal vez, están interpretando mal la situación. Pero no es así. Es precisamente esa distorsión de la realidad lo que el narcisista busca crear, para socavar su confianza en sí mismo y hacerle dudar de su propia intuición. Porque si logra desconectarse de su brújula interna, perderá el rumbo y permanecerá completamente dependiente de él. Recuerde, ¿alguna vez ha sentido que una persona cercana reprime constantemente su intuición? Lo han hecho sentir culpable por experimentar emociones perfectamente legítimas. Al compartir su experiencia, ayudará a otras personas a reconocer y nombrar lo que están viviendo. Y entonces llega el momento de la verdad, cuando se atreve a resistir, cuando la semilla de la duda germina en su conciencia. Entonces entra en juego su truco estrella, la victimización. Se presenta ante usted como una especie de mártir, un genio incomprendido, una persona que lo da todo sin reservas y a cambio solo recibe reproches y ofensas. Desvía hábilmente la atención, cambia el foco de su atención con tal virtuosismo que usted, en lugar de exigir explicaciones, comienza a justificarse. Esta es una de sus armas más efectivas: convertir a la víctima en agresor, en verdugo. Y todo esto, gracias a palabras, gestos y miradas cuidadosamente seleccionadas que solo refuerzan su imagen de inocencia e infalibilidad. A veces, su sed de control va más allá de la comunicación personal. Comienza, de forma solapada, con falsa alarma, a hablar de usted con sus seres queridos. Me preocupa su estado últimamente. Me duele ver cómo sufre, pero no sé cómo ayudar. Estas frases, como semillas venenosas, germinan en la conciencia de los demás, creando una imagen distorsionada de usted, sin recurrir a acusaciones directas. ¿Le resulta familiar esto? ¿Se ha enfrentado a un trato similar hacia usted o hacia sus seres queridos? Estas sutiles insinuaciones, apenas perceptibles, socavan su reputación emocional a los ojos de los demás. Y cuando, finalmente, busca apoyo, descubre que ya se ha formado una opinión preconcebida. No entiende cómo sucedió, pero lo siente con todo su ser. Y lo peor es que, desde fuera, parece que simplemente se preocupa por usted. Esta manipulación del entorno tiene un efecto verdaderamente devastador. Lo aísla, lo hace dudar de las personas que antes eran su apoyo. Y en este vacío emocional, él reaparece, como una isla salvadora de esperanza. Le ofrece comprensión, paciencia, incluso perdón, como si hubiera cometido algo imperdonable. Es un círculo vicioso que gradualmente destruye su confianza en sí mismo, aumentando la dependencia de él. Recuerde cuántas veces lo perdonaron por algo que no hizo, o lo hicieron sentir culpable por simplemente querer aclarar una situación. A veces, solo al compartir sus experiencias, se da cuenta de lo absurdo de lo que está sucediendo. A veces, llegan momentos de aparente bienestar. El narcisista vuelve a mostrar signos de afecto, devuelve a su vida los rituales habituales que le brindan consuelo, se vuelve más accesible. Pero no se trata de una muestra de amor, sino de una parte de una estrategia minuciosamente planeada. El denominado refuerzo intermitente, una técnica destinada a crear dependencia emocional. Cuando, tras periodos de total indiferencia,
recibes unas míseras migajas de atención, tu cerebro lo percibe engañosamente como una valiosa recompensa. En esto se manifiesta la misma trampa psicológica que en el funcionamiento de las máquinas tragaperras, donde nunca se puede predecir el momento del próximo premio. De este modo, el manipulador te mantiene en un estado de dependencia constante, obligándote a esperar con temor la más mínima muestra de afecto, soñando con el regreso de aquellos fugaces, buenos tiempos que surgen solo cuando le conviene. Mientras intentas desesperadamente adaptarte a esta dinámica insana, él te observa atentamente, evalúa tus reacciones, calcula qué es lo que te desequilibra y qué acciones te hacen ceder. Ni siquiera necesita alzar la voz o recurrir a la presión directa, pues ya se ha apoderado de la llave de tu esfera emocional. Has asimilado tan profundamente su presencia en tu vida que su opinión se vuelve más importante que la tuya propia. Y en esto radica una de las formas más sofisticadas de su venganza: despojarte de tu verdadera esencia, transformándote en quien él quiere que seas, sin recurrir a la violencia abierta, sino utilizando una arquitectura emocional hábilmente construida. Esta faceta de la historia a menudo pasa desapercibida para los extraños, pero quienes la han vivido la reconocen en cada gesto, en cada frase ambigua, en cada cambio apenas perceptible del clima emocional. Por ello, les invito a compartir en los comentarios si alguna vez se han topado con un modelo de comportamiento similar, si alguien les ha hecho sentir confundidos, aislados o emocionalmente deprimidos, incluso si no podían entender cómo había sucedido. Al relatar su experiencia, no solo se dan voz a sí mismos, sino que también ayudan a otros que aún no se atreven a reconocer lo que está sucediendo. Cuando sus estrategias taimadas alcanzan el objetivo y la víctima comienza a rendirse emocionalmente, el narcisista no pone fin a su juego. Por el contrario, intensifica la presión, utilizando acciones cada vez más calculadoras, dirigidas a suprimir cualquier intento de resistencia, evitando al mismo tiempo los conflictos abiertos. Su estilo es el de un trabajo minucioso. A diferencia de la mayoría de las personas, propensas a las reacciones impulsivas, él sopesa cuidadosamente cada paso. Busca evitar la imagen de agresor, presentándose solo como quien reacciona a tu comportamiento. Su maestría en la inversión de roles le permite enmascarar hábilmente el ataque bajo la apariencia de defensa. Y tú, sin darte cuenta, empiezas a justificar cada una de sus acciones, explicándolas como una respuesta a tus propios errores. Una de las manifestaciones más tortuosas del vicioso ciclo narcisista es lo que podríamos denominar una silenciosa reconfiguración emocional. No se trata de un ataque directo con el uso de palabras ofensivas o una crítica manifiesta, sino de un cambio gradual, solapado, de tu percepción de ti mismo mediante gestos, miradas y réplicas aparentemente inocentes. El narcisista crea hábilmente una narrativa en la que te presentas como alguien no lo suficientemente bueno. Esto no se afirma abiertamente, pero se insinúa constantemente en cada acción. Si tomas una decisión, el narcisista expresa escepticismo. Si compartes entusiasmo, en respuesta solo ves desgana. Tras lograr un éxito significativo, te enfrentas a la minimización de tus méritos mediante un sutil comentario que te hace dudar de tus propias fuerzas. De este modo, sin alzar la voz, el narcisista siembra hábilmente las semillas de la inseguridad, y tú, sin darte cuenta, empiezas a necesitar su aprobación mucho más que tu propio reconocimiento interno. Este tipo de devaluación progresiva tiene un efecto devastador, pero no se produce de forma instantánea. No se siente como un golpe fuerte. El proceso avanza lentamente, casi imperceptiblemente, pero con el tiempo socava la capacidad de autodefensa emocional. La víctima empieza a actuar,
guiada por el miedo a la condena, el afán de complacer y la desesperada necesidad de no perder aquellas migajas de afecto que aún le quedan. En esta situación, cualquier signo de cercanía por parte del narcisista se convierte en un oasis salvador en medio del desierto emocional que él mismo ha creado. Es aquí donde el control del narcisista alcanza su apogeo, cuando ya no necesita emprender acciones activas, porque tu propia mente empieza a vigilarte, a censurarte y a corregirte. Pero esto no es todo. A menudo, el narcisista se permite el lujo de involucrar a terceros en esta dinámica, no necesariamente en forma de infidelidad, sino como objetos de comparación constante. De repente, en las conversaciones empieza a figurar con frecuencia cierta persona, cuyas cualidades se resaltan de todas las formas posibles, cuya inteligencia se alaba y cuyo carácter se ensalza. Y esto no se hace para ensalzar a esta persona como tal, sino para sembrar en ti un sentimiento de inferioridad y hacerte dudar de tu propia valía. Esta tercera persona se convierte en un espejo distorsionado donde constantemente sufres derrotas. La triangulación no es una casualidad ni un simple error, sino una táctica de desestabilización cuidadosamente planeada para evitar enfrentamientos directos. Mientras te atormentan las dudas sobre si estás exagerando la situación, el narcisista observa tu sufrimiento con un placer disimulado. En ese momento, la víctima se debate entre el deseo de defenderse y el temor de romper la conexión por completo. Después de todo, al castigar, el narcisista te convence simultáneamente de su indispensabilidad, de que sin él o ella te perderías. Se presenta como único, especial, insustituible. Sus mentiras están tan hábilmente tejidas que incluso sintiendo dolor, estás convencido de que es mejor estar a su lado que permanecer en soledad. Y esta es una de las trampas más insidiosas, ya que no se trata solo de control, sino de una profunda dependencia emocional construida sobre los cimientos de una personalidad sistemáticamente destruida. De tu antiguo ser, solo quedan recuerdos desvanecidos de quién eras antes de que te convirtieran en la sombra del narcisista. Durante este periodo, la proyección se utiliza activamente. Incapaz de lidiar con sus propias emociones destructivas, el narcisista las descarga sobre ti como si fueran tuyas. Si lo consume los celos, te acusa de ser posesivo. Si él mismo miente, te llama mentiroso. Si se comporta con frialdad, te acusa de ser distante. Cada uno de sus defectos se refleja en ti con asombrosa precisión, y lo hace con tal aplomo que, al final, empiezas a dudar de ti mismo, atormentado por la pregunta de si eres tú la fuente de los problemas. Este astuto mecanismo no solo lo exime de toda responsabilidad, sino que también lo eleva a sus propios ojos, reforzando su superioridad moral en la relación. Se presenta como un bastión de calma, un sabio buscador de soluciones que soporta pacientemente tus supuestos arrebatos emocionales. Y tú, como hechizado por tu reflejo distorsionado en el espejo, pierdes la conexión con tu propia realidad. Mientras esta obra cuidadosamente dirigida se desarrolla, su impecable apariencia externa permanece intacta. Exhibe hábilmente carisma, encanto e incluso una modestia ostentosa a los ojos de los demás. Su habilidad para parecer comprensivo y sensible es tan perfecta que cualquier intento de contar la verdad puede resultar en un completo fracaso. Simplemente nadie te creerá. O, lo que es peor, te acusarán de exagerar, de difamar injustamente a una persona que parece tan amable y atenta. Esta brecha entre su imagen pública y la sombría realidad en la que te ves obligado a vivir solo intensifica tu sentimiento de soledad y aislamiento. No solo te sientes incomprendido, sino también silenciado.
ya que cualquier intento de contar lo que está sucediendo se convierte en una experiencia humillante. Nadie ve, nadie cree, nadie entiende. En un estado de agotamiento emocional total, muchos comienzan a desconectarse de sus propias vidas. Dejan de compartir sus sentimientos, renuncian a sus pasatiempos favoritos, se encierran en sí mismos, como si se escondieran en un caparazón. La voz interior que antes les servía de guía se ahoga por una sensación incesante de duda e inseguridad. Y así, en medio de este vacío espiritual, el narcisista te ofrece estabilidad. Pero esto no es amor verdadero, ni respeto mutuo, ni libertad de expresión, sino solo una rutina emocional en la que te ves obligado a adaptarte y soportar. Te adaptas a él o ella, y él o ella no necesita cambiar, porque para él o ella todo es perfecto.